Estos días últimos hemos venido hablando acerca del sometimiento del cuerpo o acerca de que el ayuno nos prepara para los momentos difíciles. Yo espero que en este momento y a este punto de la enseñanza nosotros ya hayamos podido comprender el concepto de que si bien nosotros no anhelamos el sufrimiento ni sometemos a otras personas al sufrimiento, cuando éste llega, si de repente llega a nuestra vida, pues vamos a ser capaces de sobrellevarlo o de pasarlo con una buena actitud, porque previamente uno de los ejercicios que nos ayuda a tener la capacidad de atravesar momentos difíciles es que el ayuno, porque a través del ayuno voluntariamente nos privamos del alimento, voluntariamente estamos doblegando nuestro cuerpo para que cuando haya un momento difícil que requiera que nuestro cuerpo sea doblegado, pues sea mucho más fácil de llevarlo a cabo. El verdadero creyente sabe comer en abundancia o sabe tener hambre, sabe dormir en una buena cama o sabe dormir en el piso si le llegara a tocar. Leíamos el día de ayer cómo Pablo dijo que había sido entrenado en cualquier condición, en cualquier extremo, sabía vivir si tenía, si no tenía, sabía estar enseñado en todo y por todo. ¿Por qué? Por amor a la obra del Señor y por amor al ministerio y a Dios mismo. Sabía tener abundancia como sabía tener ¿qué? Necesidad. Entonces, en cualquiera que fuera su situación terrenal, Pablo siempre tenía una buena actitud y siempre lo podía sacar adelante y salir en victoria porque previamente había hecho ayunos, vigilias y muchas cosas que le ayudaban en ese momento a tener una buena actitud. Pablo también, usted sabe que él pudo dormir perfectamente en un cuarto de un palacio, pero cuando también tuvo que ir a una fría celda, por ejemplo, no tuvo ningún problema en ir, en estar, bien fuera que tuviera sus manos libres o que estuvieran atadas. Pablo sabía vivir bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier condición. Entonces, hoy quiero hablarles de algo especial y es que les recuerdo este concepto: los cristianos que se aman a sí mismos por encima del amor que se debe tener primeramente a Dios, esos cristianos que son egocéntricos, altivos, orgullosos y que siempre están pensando en su propio bienestar, que no se incomodan jamás por el beneficio. Si esa incomodidad es para beneficio de otro y no beneficio propio, ellos no están dispuestos a hacerlo, no están dispuestos a incomodarse por nadie ni por el beneficio de nadie. Este tipo de creyentes o este tipo de cristianos que realmente no han desarrollado una vida de Cristo en su interior, pues simplemente se van a ver tentados a desertar cuando las cosas no salgan como ellos lo estaban esperando o cuando no sean en bienestar de su propio beneficio o de su propia vida. Entonces, disciplinar nuestros cuerpos es diferente al ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Es una corriente que le voy a explicar en breve, pero hay una diferencia entre disciplinar nuestros cuerpos y el ascetismo. Queremos entonces dejar claro que el principio de someter nuestro cuerpo no tiene nada que ver, que le quede claro, que nos quede claro, no tiene nada que ver con maltratar, con torturar o con castigar nuestro cuerpo. Una cosa es someter y doblegar nuestro cuerpo, nuestra carne, que es la disciplina de nuestro cuerpo, y otra muy diferente es castigarlo o torturarlo, nuestro propio cuerpo. El ascetismo, ¿qué dice esta corriente? Pues para el pensamiento ascético, el cuerpo es considerado la raíz de todos los males. Entonces, como ellos creen que todos los males están ligados al cuerpo solamente, por lo tanto, cualquiera que maltrate sus cuerpos será librado del pecado, según la corriente que practica el ascetismo. Cualquiera que maltrate su cuerpo, que castigue su cuerpo, entonces estará siendo librado del pecado. Cualquiera que tenga una vida oprimida y bajo castigo está librándose del pecado, porque para ellos el cuerpo es la raíz de todos los males. La Biblia nunca nos enseña esto, y usted, yo creo que ha escuchado al contrario,
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor. La palabra no dice que todos los males o todo el pecado, la raíz está en nuestro cuerpo, sino que antes nuestro cuerpo es templo y debe ser templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que es contrario a lo que enseña la palabra este ascetismo. Primera de Corintios 9, 23 al 27 es una palabra muy propicia para este tema. Yo quiero por favor leérsela en el día de hoy. Y para los que están tomando nota, Primera de Corintios 9, 23 al 27. Dice así, lo decía Pablo. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel, versículo 25, que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Quién corría de esa manera? Pablo. No corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que él mismo corría de esa manera. Y yo quiero leerle la misma palabra en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Es el consejo de Pablo. ¿Cómo debemos correr esta carrera de la fe? No como que fuéramos a llegar cualquier día, no como que no importara si corremos para ganar o no. Dice, corran como si fueran a ganar, como si nuestro propósito fuese llegar de primeros. De esa manera tenemos que correr la carrera de la fe. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan, mire esta palabra que es bien importante para nosotros los creyentes y que a veces no la tenemos dentro de nuestro lenguaje, no la tenemos dentro de nuestro pensamiento, no la tenemos, no contamos con esta palabra y es muy importante para la vida cristiana. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Ciertamente, cuando hay una competencia terrenal, los atletas corren simplemente por un premio que les va a durar solamente un tiempo, hasta que vuelva a haber la misma competencia. Si ellos no ganan nuevamente, pues hasta ahí van a tener ese premio y después se lo llevará otro. Pero en cambio nosotros corremos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Mire lo que está declarando el apóstol Pablo. Él no corría de cualquier manera, él corría con propósito cada paso. No solo doy golpes al aire, disciplino, nuevamente la palabra disciplina. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Cómo deberíamos nosotros entrenar? Él está hablando del cuerpo, él no está hablando del espíritu, no está hablando de la mente, no está hablando de la voluntad, no está hablando de las emociones, él está hablando del cuerpo, este cuerpo físico. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Cómo entrenan los atletas? Ellos viven su vida de entreno y dedican su tiempo y sus horas a entrenar su cuerpo de tal manera que el día que compitan, ese cuerpo responda a las demandas de la carrera. Ese cuerpo haga, como está diciendo Pablo aquí en la palabra, lo que tiene que hacer. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno. Me gusta mucho esta palabra y esta explicación de la Nueva Traducción Viviente. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Él decía que era necesario tener una vida de disciplina, entrenar su cuerpo de tal manera que no llegara el día y el momento
de que habiendo él sido testimonio para otros, él mismo quede ¿qué? Eliminado de esta carrera de la fe. Entonces, 1 Corintios 9, 23 al 27 dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. Y esta palabra nosotros golpeo, quiero resaltarla en esta hora de la noche por su significado. Según el original, la palabra golpear significa golpear bajo el ojo, es decir, golpear el rostro o en los ojos, debajo de los ojos, hasta causar hematomas. Pero aquí Pablo nos está hablando y nos está diciendo, ese es el significado literal de la palabra golpear, el significado original. Pero aquí Pablo nos dice que someter el cuerpo así como si lo golpeara con fuerza para hacerlo ¿qué? Esclavo en obediencia. Él doblegaba y es lo que Pablo nos está enseñando. Entonces por eso le estaba diciendo en un principio que la disciplina es diferente al castigo o al ascetismo. Disciplinar nuestro cuerpo es una cosa muy distinta a castigarlo. Así como un golpe deja un hematoma y una marca evidente, o sea, un golpe que deja en el cuerpo o en el lugar donde se ocasiona, deja una marca evidente, deja un hematoma. Asimismo, someter el cuerpo deja unas señales notorias. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo no ser controlado por la gula, por la glotonería, por la sobrealimentación y lucir un cuerpo saludable. Eso requiere que hay una marca. Cuando usted ve un cuerpo saludable, un cuerpo tonificado, un cuerpo atlético, esas son las marcas de haberlo sometido a una disciplina. No son marcas de un castigo, no son marcas de golpes, son marcas de haber sometido ese cuerpo a una disciplina respecto a lo que estamos hablando, que es el ayuno. Y seguramente ese cuerpo que luce atlético, que luce tonificado, que luce marcado, los abdominales no se logran comiendo desmedidamente. Los abdominales se logran con largas jornadas de ejercicio, de un ejercicio extenso. Y esas son las marcas evidentes de un cuerpo que ha sido ¿qué? Ejercitado y de un cuerpo que está disciplinado. Entonces, una vida saludable y unas marcas atléticas son causa de ¿qué? De un cuerpo que ha sido instruido, sometido, porque seguramente usted sabe que la gente que practica los deportes o la gente que va al gimnasio son personas disciplinadas, y para poder tener unas marcas evidentes en su cuerpo de la vida saludable, de la vida de ejercicio que llevan, para que esas marcas se noten en ese cuerpo, se requiere disciplina, se requiere largas horas de ejercicio, largas horas de privarse de muchas cosas, de dormir a tiempo, de comer saludable. Esas son las marcas de las que estaba hablando Pablo, que su cuerpo tenía las marcas y los golpes. ¿Golpes qué? Una marca, la marca de estar sometido. Entonces, disciplinar. ¿Usted cree que, por ejemplo, los discípulos del Señor Jesús no tenían marcas en su cuerpo de ser hombres? Yo me imagino que eran hombres atléticos, porque tenían que hacer largas caminatas, por ejemplo, por el desierto para ir de un lugar a otro, predicar la palabra, servirle al Señor Jesús en un sitio y en otro. Entonces ellos seguramente tenían un cuerpo atlético. El mismo Señor Jesús tenía que tener un cuerpo atlético y unas marcas en su cuerpo de la disciplina y del sometimiento al cual él tenía su cuerpo, porque era un hombre también que recorría largas distancias. Todo en ese tiempo era a pie y largas distancias, tenía que estar sobrellevando el calor intenso en el día y el frío intenso en la noche, pero estaban enseñados y disciplinados en su cuerpo para que ese cuerpo fuera sometido, y el cuerpo no era el que mandaba, no era el que dominaba su ser, sino que al contrario, ellos ejercían dominio sobre su propio cuerpo. Entonces, disciplinar nuestros cuerpos, lo dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corran, dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, como si fueran a ganar. Esa es la declaración de Pablo, ese es el consejo de Pablo, debemos correr de esa manera. Los creyentes, como son atletas, somos como atletas, todos corremos, pero ¿qué? Solo uno gana.
De esa manera tenemos que correr nosotros la carrera de la fe. No como que si llegamos bien y si no llegamos tan bien, o a la hora que lleguemos o como lleguemos. No, un atleta tiene una meta antes de salir. Ha trabajado previamente. Ese es el momento, como se dice, de la verdad, la carrera. El momento de la verdad es ese, el día que juegan los deportistas de alto rendimiento. Ese es el día de la verdad, pero previo a ese día, ellos se han entrenado de tal manera, ningún atleta, estoy convencida de eso, ningún atleta yo creo que entrena, se ejercita, se disciplina, se priva de cosas pensando que va a ir a perder. Ninguno lo hace de esa manera. Todos lo hacen con la mentalidad y con el propósito de ganar. Ese es el propósito, esa es la meta, ese es el fin que ellos tienen, ganar. Y de esa manera van a la competencia, de esa manera van a la carrera y de esa manera nos está diciendo Pablo, de esa manera nosotros debemos correr la buena carrera de la fe. Entonces, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento y pues aquí los señores que saben de fútbol conocen bien, por ejemplo, los deportistas, los futbolistas de alto rendimiento. Para un futbolista, para ser bueno, no solamente tiene que estar o tener talento. O sea, eso es una parte de la ganancia que ellos tienen. Pero la gran mayoría, si no desarrollan una vida de disciplina, difícilmente ya llegan a algún lado. Difícilmente logran sus objetivos. Difícilmente logran trascender o logran destacarse. Si no quieren ser del montón, estos deportistas, sean futbolistas, sean nadadores, usted ve un futbolista de alto rendimiento y tiene que las marcas en su cuerpo de la disciplina y de la manera como ha sometido ese cuerpo. No es su cuerpo el que lo domina. Si un futbolista se la pasa solamente comiendo sin medida, bebiendo sin medida, trasnochando sin medida, pues su cuerpo no va a tener las marcas de un cuerpo saludable y atlético, de manera que pueda soportar lo que su deporte le está exigiendo. Por ejemplo, un nadador de la cintura hacia arriba tiene unas marcas evidentes del ejercicio que hace y de la disciplina que debe tener. Entonces, no necesariamente solo con talento van a lograr alcanzar los objetivos. Todos tienen que tener una vida de disciplina, y esa vida de disciplina para los deportistas incluso ni siquiera necesitan ser creyentes, pero les demanda y les exige una vida sin excesos, una vida reposada, una vida calmada, una vida de ejercicio, de privaciones, de sacrificios, de entrega para poder lograr ser destacados en el deporte que practican. Y exactamente esta comparación la está haciendo el apóstol Pablo para los cristianos, que de esa manera, no de otra manera, no con excesos, no con desventuradamente decía que él no corría como la aventura, ni golpeaba como darle golpes al aire, sino que todo lo que hacía era, lo leímos en la otra versión, con propósito. Entonces la disciplina más el autocontrol en la comida, por ejemplo, porque estamos hablando de ¿qué? Del ayuno, de someter nuestro cuerpo en cuanto a la comida. Entonces, en la disciplina y el autocontrol en la comida y en el dormir, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a disciplinarnos en el dormir, en estas áreas el cristiano debe ejercer un autocontrol. Y no solamente en estas áreas, sino en todas las cosas. En una carrera el cuerpo solo sirve para correr, solamente para correr. Pero si nosotros, por ejemplo, previamente sometemos nuestro cuerpo en una vigilia, el día que por alguna razón no podamos dormir cómodamente o no podamos dormir las horas a las cuales estamos acostumbrados, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Si nosotros ejercitamos nuestra vida cristiana con ayuno, entonces el día que por algún motivo no podamos comer, esto no va a ser causante de que nosotros nos apartemos o que simplemente no sigamos adelante, porque hemos aprendido previamente a dominar, a controlar y a someter nuestros cuerpos. No son nuestros cuerpos los que nos dominan a nosotros. Estaba diciendo Pablo que él lo hacía para poner en servidumbre su cuerpo. Para poner en servidumbre su cuerpo. ¿Necesitamos dormir?
nosotros necesitamos dormir ciertas horas para poder recuperar nuestra energía, nuestra vitalidad y para sentirnos bien al otro día. Pero un cuerpo que está en servidumbre, el día que le toque por algún motivo dejar de dormir, si fuera necesario, lo va a hacer sin ningún problema. Pero si somos cristianos que jamás sacamos un tiempo para compartir, por ejemplo, en una vigilia, en un tiempo de vigilia, pues mucho menos el día que por estar sirviéndole al Señor no podamos dormir a la hora que tenemos que dormir o no podamos dormir en las comodidades que estamos acostumbrados a dormir, entonces eso ya nos va a sacar del mover o ya nos va a sacar del propósito que Dios tiene para nosotros. Una ocasión en la iglesia que de todas las actividades que hemos podido realizar en estos 8 años, que tuvimos un campamento extremo, ¿sí? Muchos de los que están conectados asistieron a ese campamento extremo y realmente fue extremo, ¿sí? Se dormían pocas horas, había unas exigencias físicas, la dormida era acampando, se trabajó por equipos, mejor dicho, fue el momento perfecto para que la naturaleza de cada uno pudiera salir a flote. Tenemos muchas experiencias de ese campamento, pero una de ellas importante era precisamente eso, la disciplina y el autocontrol. Cada prueba que se realizaba, por ejemplo, de nadar, pruebas donde había que cargar, por ejemplo, una piedra durante el día, cada uno tenía una piedra y tenía que cargarla y si no la tenía a mano en ese momento, entonces debía hacer unas penitencias, o sea, todo era muy, con mucho ejercicio y con muchas exigencias físicas. Sin embargo, esto sirvió porque cada prueba tenía un propósito y seguramente a los que mejor les fue y los que de pronto no se salieron del propósito, no renegaron, no pelearon, se lo gozaron y los que pudieron alcanzar su bendición en medio de ese tiempo maravilloso, pues eran aquellos que habían realmente ejercitado sus cuerpos en vigilia, en ayuno, si comían a la hora que tenían que comer, entonces no tenían problema. Pero a los que yo creo que más les costó es aquellos que simplemente están acostumbrados a una vida tranquila, sin altibajos, de no exponerse absolutamente a nada, de no ayunar, de no vigilar y de no tener exigencias ni disciplina ni autocontrol. Pero esto nos mostró muchísimas cosas y fue uno de esos momentos que como congregación pudimos experimentar cómo tenemos que estar realmente preparados para cualquier condición que se presente, para cualquier propósito que Dios tenga en nuestra vida. El Señor Jesús, por ejemplo, tuvo que hacer uso de su autocontrol, de su disciplina personal cuando estuvo, por ejemplo, en Getsemaní. Recuerde que él esa noche no pudo dormir, esa noche estuvo vigilando y sin embargo él le pedía a sus discípulos en el momento más crucial, más determinante, donde tal vez necesitaba sentir fortaleza, que otros lo rodearan, que otros lo apoyaran en oración porque sus fuerzas le faltaban. Cuando el Señor Jesús necesitó que sus discípulos estuvieran también vigilando con él, orando, porque él les hizo el llamado a orar. En ese momento, simplemente cada vez que el Señor venía, ¿cómo los encontraba ellos? Durmiendo. ¿Por qué? Porque no tenían ahí, todavía los discípulos no habían sido entrenados de la manera o no habían entrenado ellos su cuerpo de tal manera que pudieran responder a las demandas que en ese momento el mismo ministerio les estaba exigiendo. Ellos simplemente se quedaban dormidos. Entonces una cosa, por ejemplo, es caminar. Otra cosa es correr, que ya demanda algo más, un poco más que caminar. Y otra cosa diferente es correr una carrera, que ya aunque usted y yo caminamos y aunque usted y yo podemos correr, ya correr para una carrera ya no todos lo vamos a poder hacer, sino aquellos que se han ejercitado en esa área, que han ejercitado su cuerpo, que tienen unas marcas en su cuerpo de la autodisciplina, del sometimiento y el autocontrol para poder estar y correr en una carrera. Si el cuerpo, por ejemplo, no está preparado, entonces no podrá afrontar, como le he venido hablando estos días, los desafíos, ya que los desafíos requieren ¿de qué? De una exigencia mayor. Recuerde, caminar es algo normal, correr requiere una exigencia, pero correr una carrera ya es un desafío mayor. Asimismo nos pasa a nosotros en la vida. Habrá momentos donde simplemente estamos caminando, otros momentos donde tendremos que correr de una manera
ilustrativa, y otros momentos donde debemos correr como si fuese una carrera y vamos a requerir y a necesitar un esfuerzo extra de nuestra parte. ¿Cómo nos ejercitamos para esos momentos cruciales, para esos momentos donde seguramente la exigencia en nuestros cuerpos y en nuestros organismos va a ser mayor? Cuando, por ejemplo, sometemos nuestro cuerpo al ayuno, no le damos rienda, no nos domina la gula, no nos domina la glotonería, no nos domina la mala alimentación, sino que hemos podido decirle a nuestro cuerpo, vas a comer cuando yo decida que vas a comer. No eres tú el que me gobierna, no es el hambre la que determina cuándo voy a comer, no, he hecho un voto con el Señor y voy a comer cuando cumpla con ese voto. Ahí estamos ejerciendo ¿qué? Dominio, control, y estamos sometiendo nuestros cuerpos. La alborada, por ejemplo, que es una de las cosas que hacíamos cuando nos podíamos reunir de manera presencial a las 5 de la mañana todos los viernes. Créame que todo lo que hay previo a llegar a las 5 a la iglesia es bastante demandante. Si quiere uno quedar bajo las cobijas, estar un tiempo más, no despertarse. Pero una vez que uno está en ese lugar y podemos juntos orar, adorar al Señor, pues es un tiempo maravilloso que realmente uno dice, valió la pena el esfuerzo. Pero cómo nosotros podemos llegar a la alborada, cómo podemos tener vigilias, tiempos de vigilias, sometiendo nuestro organismo, porque en esos momentos de vigilia, en esos momentos de alboradas, pues vamos a tener menos horas de sueño, pero lo vamos a hacer complacidos realmente y lo vamos a hacer con propósito, como estaba diciendo Pablo en la palabra. ¿Por qué? Porque previamente hemos sujetado y controlado y dominado nuestro cuerpo. El ayuno, menos comemos, pero estamos ejerciendo autocontrol sobre nuestro cuerpo. Entonces Pablo estaba hablando de nuestro cuerpo sometido a servidumbre. Mi cuerpo sometido a servidumbre voluntariamente debe responder ¿a qué? A las demandas de Dios en momentos específicos. Habrá demandas de Dios, no sé, en diferentes momentos, etapas de nuestra vida, donde si mi cuerpo ha sido sometido a servidumbre de manera voluntaria, o sea, estoy dispuesto con todo mi corazón, estoy dispuesta con todo mi corazón a servirle al Señor, cuando esas demandas que Dios haga sobre mi vida lleguen, no me va a costar trabajo llevarlas a cabo porque previamente yo estoy consciente de que me he sometido a servidumbre voluntariamente al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través del ayuno, a través de la vigilia, a través de las alboradas, a través de esos tiempos donde nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos. Y entonces debemos poder estar en esos momentos que Dios lo determine, de pronto sin comer, pero si ha habido ayunos voluntarios no nos va a costar, de pronto sin dormir, pero si previamente hemos estado en las vigilias con una buena actitud y lo hemos hecho de corazón, no nos va a costar, sino que lo vamos a lograr cuando sea obligatorio. Si voluntariamente lo hemos hecho, lo hemos llevado a cabo, cuando esto sea obligatorio, no vamos a tener problema en hacerlo. Entonces, una vez más, quiero reiterarles este concepto. El ayuno es una forma en la cual nosotros sometemos nuestro cuerpo. Tenemos autocontrol sobre nuestro cuerpo, tenemos el dominio propio sobre nuestro cuerpo y ganamos en cada una de estas áreas. El sometimiento significa que no me afectarán los cambios que en el ambiente. No vivo y no soy circunstancial, aunque la vida muchas veces es de circunstancias. Yo no seré una persona circunstancial que va de un lado para el otro según sea la circunstancia, que se mueve según sea la circunstancia, que actúa según sea la circunstancia, sino que vamos a ser también personas que firmes en la fe, inamovibles en el Señor, porque ejercemos un control y un dominio sobre nuestros propios cuerpos. El sometimiento significa entonces que nada que haya en el ambiente nos podrá afectar. ¿Cómo qué? Como la comida, como la comodidad, como el vestido. Si falta alguna de estas cosas, nuestra fe no va a faltar, porque ya hemos sido instruidos previamente para que así sea. Quiero que por favor me acompañe a 1 Corintios 4, del 11 al 13. Está unas hojitas atrás de lo que leímos ahora. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos.
padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Imagínense que estas palabras las estaban declarando cuando estaban hablando este versículo del ministerio de los apóstoles. Ese es lo que dice el título del capítulo 4, el ministerio de los apóstoles. Entonces, ¿cómo era hasta ese momento el ministerio de los apóstoles? Dice, hasta esta hora padecemos ¿qué? Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenían un hogar, no tenían un lugar donde llegar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, hablan mentiras y rogamos. Hemos venido hasta ahora a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Yo creo que los discípulos modernos, los de hoy, los cristianos modernos, bajo mucho menos que estas circunstancias que estaban hablando los apóstoles, hubiesen salido corriendo hace rato, a la menor persecución, a la menor habladuría, al menor maltrato, pero estos hombres estaban y habían sido entrenados en toda condición, en toda situación, porque habían sometido sus cuerpos, como decía Pablo, a servidumbre. Se habían hecho siervos del Señor y esa servidumbre era hasta la muerte. Habían determinado seguirle pase lo que pase. Estos hombres sí realmente pagaron un alto precio por el evangelio del reino de los cielos. A nosotros, gracias a ellos y a los que han estado antes de nosotros, nos ha tocado realmente un evangelio más sencillo, un evangelio más fácil de llevar. Sin embargo, cada vez que nosotros decidimos voluntariamente someter nuestros cuerpos a servidumbre, pues vamos a poder agradar más al Señor, porque simplemente absolutamente nada ni nadie nos va a sacar de su reino. Hay que cuidar el cuerpo, sí, y hay que tener un punto de equilibrio. Recuerde que hemos hablado estos días del punto de equilibrio. Debemos cuidar nuestros cuerpos, no tenemos que andar también de cualquier forma, porque estamos sometidos a la servidumbre del Señor, o de cualquier manera porque queremos dominar y que nuestro cuerpo no nos domine. O sea, no pueden haber dos extremos. La vida cristiana es de equilibrios. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, vernos saludables, cuidar lo que comemos, alimentarnos sanamente, dormir correctamente. Sí debemos hacerlo, pero tampoco el cuerpo debe ser un impedimento para servir al Señor. ¿Cuándo es un impedimento? Cuando entonces ya todo es el cuerpo. Vivimos en pos del cuerpo, en pos del ejercicio, en pos de la comida fit. Ya no hay nada más que nosotros hagamos durante todo el día, sino vivir en pos del cuerpo. Eso tampoco está bien. Entonces los dos extremos están mal y tiene que haber un punto de equilibrio que nos lo da el Señor, porque tampoco podemos vivir en culto al cuerpo y en vanagloria del cuerpo todo el tiempo. Marcos 3:20 dice lo siguiente: no podían comer los discípulos. Mire lo que dice. Y se agolpó de nuevo, Marcos 3:20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Estaban sirviendo tanto, estaban trabajando tanto en la obra del Señor, que realmente no podían sentarse a comer. No había tiempo, no tenían tiempo para hacerlo. Y yo creo que ninguno de ellos salió renegando diciendo yo no sirvo más, yo no hago más la obra del Señor, yo no trabajo más para el reino porque es que no tengo tiempo ni siquiera de comer. No, ellos ya habían sido entrenados, recuerden, ya habían doblegado sus cuerpos, ya habían sometido su cuerpo, ya tenían un autocontrol que les permitía servirle al Señor con gozo, con alegría, sabiendo que su galardón viene del reino de los cielos, pero en momentos extremos o en momentos adversos. Pablo tenía un problema grave en su cuerpo. Nosotros lo hemos escuchado a través de la palabra del Señor. En el Gálatas escribió que tenía una enfermedad en sus ojos. Dice Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Recuerde que él tenía un aguijón en su cuerpo. Y ese aguijón, pues, según los estudiosos y de la teología y todo esto, han dicho que seguramente era una enfermedad de sus ojos. Y aquí está diciendo él, cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque seguramente ya no podía ver bien.
Sin embargo, y recuerde que hay otra palabra donde dice que él le había orado muchas veces, 3 veces al Señor para que le quitase ese aguijón y que no le había concedido eso. ¿Por qué? Porque era la manera tal vez como él podía someter su organismo sin necesidad de apartarse del Señor. Y con tanta revelación que seguramente tuvo y Dios le había dado a este hombre, pues tenía que haber como un polo a tierra. Y tal vez ese aguijón, quién sabe si era la manera como él podía mantener sus pies en la tierra a causa de toda la forma como Dios lo usaba, con señales, con prodigios, con revelación, con palabra poderosa, y era la manera como él podía mantenerse con sus pies en la tierra equilibrado. La traducción del lenguaje actual de lo que le acabo de leer dice: esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con las letras bien grandes. Ahora, Timoteo, que era un discípulo de Pablo, él también tenía algo en su cuerpo, una dolencia. Si hubiera esperado hasta que se curara, seguramente él estaba enfermo del estómago, por lo que nosotros hemos leído que Pablo le decía. Si él hubiera esperado a que se curara de su estómago, no hubiera seguido la obra que le encomendó Pablo, ya que el problema estomacal que tenía Timoteo era crónico. O sea, no era un problema menor, no era cualquier problema, sino que era algo que crónico. Primera de Timoteo 5:23, Pablo le dice o le da un consejo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le dice: ya no bebas agua, toma mejor vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, estos hombres de los cuales nos habla la palabra del Señor, como Pablo, como Timoteo, como los discípulos del Señor Jesús, cuando ya el Señor partió, fueron hombres que nos han dejado un legado, que nos han dejado plasmada la palabra del Señor, cuál fue la condición de vida que ellos tuvieron que llevar para que el reino de Dios fuera establecido en la tierra a través de ellos, para cumplir su propósito. Solamente el apóstol Pablo, ayer lo leíamos, cantidad de penurias que tuvo que atravesar, cantidad de situaciones, dice que naufragó muchísimas veces, en peligros de todo tipo, del camino, de ciudades, de mares, muchísimas veces, en azotes muchísimas veces, abofeteado muchísimas veces, y asimismo los discípulos del Señor Jesús. Recuerde que incluso cada uno de estos discípulos, la gran mayoría, tuvo unas muertes bastante difíciles y trágicas, por decirlo de alguna manera, por estar sirviéndole al Señor. Sin embargo, hasta el último momento corrieron la carrera de la fe como quien iba a ganar. Se esforzaron, se ejercitaron, se doblegaron en servidumbre, controlaron sus cuerpos, dominaron sus vidas de tal manera que lograron ganar la batalla de la fe y dar testimonio hasta el día de hoy, que usted y yo, más de miles de años, estamos hablando de ellos en este momento como un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Entonces creo sin lugar a dudas que todas las cosas que nosotros podamos atravesar en nuestra vida cotidiana, todos los problemas que tal vez podamos llegar a tener en esta vida, tal vez nunca se van a llegar a comparar con los padecimientos que esta gente tuvo que atravesar, y es más, ni siquiera por ellos estar buscando una situación difícil. Estaban sirviéndole al Señor, estaban haciendo la obra de Dios, estaban llevando su palabra por el mundo, estaban compartiendo el Evangelio, estaban estableciendo el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, nos muestra la palabra que no es algo fácil de hacer. Así que cuando a ti de pronto te rechacen porque eres cristiano, te miren feo, no te vuelvan a invitar a alguna reunión, se burlen de ti por ser cristiano, siéntete orgulloso y orgullosa, porque es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestro galardón ciertamente no es de esta tierra, nuestra recompensa no es de esta tierra, sino que nuestro galardón y nuestra recompensa, recuerde que es que eterna. Todo lo terrenal pasa, todo lo terrenal se acaba, todo lo terrenal tiene un fin, pero nuestra recompensa, que es eterna, nunca va a pasar y nunca va a terminar. Así que a través del ayuno, que ya estamos culminando estos temas acerca del ayuno,
podemos ser tan conscientes del dominio que tenemos y debemos y podemos ejercer sobre nuestros cuerpos, que lo vamos a hacer de tal manera que cuando nosotros tengamos que someternos a condiciones extremas o difíciles por cualquier circunstancia de la vida, tendremos la capacidad de hacerlo sin que nuestra fe falte y sin que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor. Entonces todos los que son usados por Dios no solo son personas que están bajo el control del Espíritu Santo y del Señor, sino que también son personas que tienen dominio propio. Pero si nosotros no hacemos ejercicios como el ayuno, vigilar, estar tiempo con Dios, madrugar a orar, nunca vamos a tener la disciplina que necesitamos para servirle al Señor. Nunca vamos a desarrollar el dominio propio que necesitamos para poder servirle al Señor. Recuerda entonces que nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercer una disciplina y un autocontrol para dominar nuestros propios cuerpos y no que nuestros cuerpos nos dominen a nosotros. Así que esta noche vamos terminando con esta enseñanza que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo ha sido también para mí. Creo que hasta el día de hoy hemos aprendido muchísimo acerca del ayuno, cosas que antes de pronto no habíamos entendido, no habíamos comprendido. Yo le decía en estos días algo clave y es que la religión nos enseñó a aguantar hambre por unas horas y cumplir con algo que se nos estableció, pero pare de contar. La relación es lo que estamos aprendiendo a través de estas enseñanzas, como el ayunar. Solamente eso, ayunar tiene un gran propósito y un gran valor y una gran riqueza para nuestro ser interior y para nuestros propios cuerpos. Así que yo le invito para que oremos en esta hora de la noche. Amado Dios, te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, porque tu camino y tu palabra son verdad y porque tú nos conduces, Señor, a la verdad, Padre, que nos hace libres, que nos entrena, que nos instruye, que edifica nuestra vida y nuestra alma y que hace de nosotros, Señor, las personas que tú deseas que seamos, los cristianos que tú deseas que seamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por lo que tú traes para nosotros en esta hora de la noche. Recibe toda la gloria y todo el honor por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús.